Voy a hablar de lurasidona, el último antipsicótico que tenemos. Me olvidé decir que yo he dado charlas con el doctor Halban en relación a este fármaco, como parte de lo que hay que decir en cuanto al conflicto de intereses. Bueno, lurasidona. Fíjense que fue diseñado por un nutriólogo japonés y acá lo está comenzando Investi. Es un fármaco que tiene un antagonismo, como todos los atípicos, 5-HT2D2, y aparte también tiene funciones como estabilizador del ánimo. Fue aprobado por la FDA en el 2010 para el tratamiento agudo de la esquizofrenia. Yo creo que aquí no va a estar el mayor beneficio de este fármaco, dado que tenemos ya muchos fármacos para el tratamiento de la esquizofrenia. Sin embargo, en el 2013 aparece la aprobación para la depresión bipolar aguda, y es interesante porque se aprueba antes que para manía, cosa que nunca pasó. Siempre se aprueban primero para manía y luego para depresión. Tanto en monoterapia como en combinación con litio o valproato. ¿Y por qué tal vez pasó esto? Bueno, porque fíjense que en depresión casi no tenemos fármacos aprobados para depresión bipolar aguda. Teníamos solamente dos, una combinación que acá en Argentina ya no la usamos. Así que ahí aparece como un nicho más interesante a la hora de nuestras necesidades de tratar a los pacientes con depresiones bipolares. De hecho, la guía canadiense de depresión y ansiedad, en su actualización 2013, ya la incluye como una nueva opción de segunda línea. Fíjense que la guía es del 2013, así que todavía creo en ese momento cuando la guía aparece no estaba aprobado por la FDA, pero ya teníamos estudios que mostraban su eficacia, así que posiblemente en el caso de que vayamos teniendo más estudios, vamos a ir posiblemente subiendo a las primeras líneas. Vamos a hablar algo de farmacodinamia. Bueno, como dijimos, es un antagonista de 2 y 5-HT2 como todos los atípicos en general. Y eso nos permite, por un lado, el antagonismo de 2, justamente disminuir la sintomatología positiva en la psicosis y también cierta acción sobre los estados afectivos. Y el bloqueo 5-HT2, que esta es una de las teorías de por qué los atípicos producen menos CEP que los típicos, tienen que ver porque el bloqueo 5-HT2 incrementa la liberación de dopamina a nivel de ciertas áreas, contrarrestando el bloqueo dopaminérgico, por ejemplo, circuitos estriados. Y a su vez también puede mejorar los síntomas cognitivos y afectivos. Bueno, ¿qué es lo que no tiene? No tiene antagonismo de uno importante, no es bloqueante histaminérgico, ni tampoco tiene bloqueo muscarínico. Y esto sí es importante porque sabemos que la mayoría de estos bloqueos son en general productores de efectos adversos. Fundamentalmente, ya el no tener este tipo de bloqueos nos aventaja en que tiene una menor disfunción cognitiva, produce menos aumento de peso y menor sedación. Salvo que decidamos usar un fármaco en un paciente excitado y que prefiramos usar la sedación. ¿No es así? Por lo tanto, ya este fármaco no sería tan indicado en pacientes con excitación, en principio. Bueno, comparte con el aripiprazol el agonismo parcial 5-HT1A, y ahí también sabemos ya un poco, creo que Rubén lo estuvo comentando, que el agonismo parcial tiene un mecanismo indirecto que produce un incremento de liberación de dopamina en el córtex prefrontal. Y esto puede mejorar el humor, la ansiedad y la cognición. Tiene un antagonismo alfa-2 como la mirtazapina, y también podría esto reforzar la acción antidepresiva que vemos en los pacientes bipolares. Y a su vez, tal vez esta vedette que estamos escuchando cada vez más, que es el bloqueo 5-HT7, que es el antipsicótico que más tiene un potente bloqueo y que estaría relacionado con la mejoría del humor, el sueño y los déficits cognitivos. Así que esta sería un poco la farmacodinamia básica de esta molécula y una explicación, sabemos que siempre hay que corroborarlo luego en la clínica, de cómo actúa este fármaco. Bueno, por otro lado, el antagonismo 5-HT7, y estamos hablando ya de algo potencial, es decir, todo esto no son aprobaciones todavía de agencias regulatorias, pero se ha visto que tiene efecto antidepresivo y procognitivo en modelos animales. ¿Por qué? Porque este receptor tiene una alta presencia en corteza prefrontal, en tálamo, hipotálamo e hipocampo, zonas que regulan justamente la cognición y los afectos. Por lo tanto, podrían modular cognición, estado de ánimo, dolor, ritmos circadianos y sueño.
Lo otro es que la combinación del bloqueo 5-HT7 con el agonismo parcial 5-HT1A refuerza los niveles de serotonina en animales tratados con IRS y duales. Y esto podría también ubicarlo como potenciador. Sabemos que los psicóticos en general los usamos como potenciadores de resistencia unipolares, así que podría ser un fármaco en depresión unipolar resistente. Tampoco está probado. Y fíjense que este antagonismo con agonismo parcial también lo vemos que es uno compartido con la vortioxetina, como hace un ratito nos contaba Rodolfo Zaratiegui. Bueno, vamos a algo de farmacocinética y dosis. Bueno, el rango es en general entre 20 y 120, pudiendo llegar a 160. Usamos menores dosis para pacientes con depresión bipolar y más dosis con esquizofrenia. La dosis de inicio habitualmente son 40 miligramos y en general se vio en depresiones bipolares que entre 20 y 60 es el rango que mantiene una eficacia muy parecida a 80-120, por lo tanto, por una cuestión de economía y de evitar efectos adversos, posiblemente esta sea la dosis más útil en principio en los pacientes. Es metabolizado por el CYP3A4, entonces recuerden que los inhibidores potentes como fluvoxamina, fluoxetina, ketoconazol fundamentalmente y otros más que ven ahí, van a incrementar la luracidona, es decir, la concentración, mientras que los potentes inductores la disminuyen. El ketoconazol puede llegar a aumentar entre 7 a 9 veces la concentración. Por lo tanto, el laboratorio contraindica su uso, a su vez también asociarlo con rifampicina. De hecho, no hay interacciones importantes con otros fármacos que se metabolizan por el CYP3A4, como pueden ser el midazolam, algunos emisores, etc. Bueno, ¿cuáles son los efectos más frecuentes que vemos en los estudios controlados? Fundamentalmente náuseas, somnolencias y acaticia. Mientras que lo importante es que es un fármaco que no produce alto grado de sedación, no prolonga el QT, de hecho, como vamos a ver, es el antipsicótico atípico que menos prolonga el QT, tiene un mínimo incremento en el peso y afecta mínimamente el perfil lipídico y la glucemia, cosa que es importante, dado que sabemos que los pacientes bipolares fundamentalmente, los esquizofrénicos, tienen ya problemas metabólicos en sí mismos y que aparte los atípicos en general son fármacos que agravan esto. De hecho, hay una advertencia para todo el grupo de antipsicóticos. Entonces, que un fármaco no tenga esto es un valor agregado. Fíjense que Cipriani y Leuch hicieron justamente una revisión sistemática de metaanálisis en el cual comparan la eficacia de los antipsicóticos, son 15 antipsicóticos, y vemos a la luracidona, que está dentro, en general está ahí, pero está dentro de la eficacia de todos, tal vez un poco por debajo de algunos, pero fundamentalmente lo que se ve claramente es cómo la clozapina sigue siendo una droga con una altísima eficacia. En cuanto a la comparación, fíjense, de aumento de peso, la luracidona, ahí vemos claramente la ventaja. Está dentro de los que menos aumenta de peso junto con ciprasidona, aripiprazol y aloperidol. En cuanto a síntomas extrapiramidales, vemos que ahí tendría un poquito más y esto podría estar vinculado con la acaticia que en algunos pacientes, a pesar de que son efectos de menores al 5%, puede aparecer. Fíjense, QT, prolongación del QT, menos que el placebo. Es decir, es antipsicótico atípico que menos prolonga el QT. Y la sedación, bueno, es muy baja, a diferencia, como podemos ver, con sotepina, clozapina, etcétera, que son mucho más altas. Por lo tanto, ya nos va mostrando cuál es el perfil de este fármaco. Rápidamente, este es el estudio de Loevel que demostró eficacia en monoterapia, en depresión bipolar aguda, en pacientes bipolares 1. Vemos claramente cómo las dos ramas, 20 a 60 y 80 a 120, son más o menos parecidas y ya a partir de la segunda semana se despegan del placebo. Y este es el estudio que también permitió la aprobación cuando se asoció a valproato o litio, mejorando la eficacia del valproato litio en la depresión bipolar. Por lo tanto, también aquí también es un elemento más a tener en cuenta como fármaco de asociación. Bueno, acá hablaron mucho de lo que es el número para tratar. Fíjense, como decía Rodolfo, cuando es menos de 10, en general es bueno. Y fíjense que en un estudio de Citron fue mostrando que está entre 5 y 7 el NNT, es decir, un número de estar muy aceptable. Y cuando vemos justamente el número para dañar, vemos que las cifras son muy altas y eso quiere decir que en general es un fármaco es bien tolerado, ¿sí? Bueno, este es un estudio interesante de Gustavo Vázquez, publicado recientemente, el mes pasado, sí, ya termino,
cosa que es interesante. Fíjense que estudió junto con Tondo y Baldasarini la eficacia y tolerabilidad de los tratamientos en depresión bipolar. Un hallazgo interesante que aparece en este estudio también para ver un poco el tema de las evidencias hasta dónde ver. Fíjense, el primer grupo, los antidepresivos, cuando vemos la ecuación entre que es el NNTT y el NH, fíjense que el grupo que mejor tuvo relación, eficacia, tolerabilidad y seguridad fueron los antidepresivos en depresión bipolar, cosa que es bastante llamativo. Ahora, si vemos todos, creo que había puesto, ven número 18, muy alto. Cuando es igual o mayor a 1, ya eso es bueno. Fíjense que en antipsicóticos el que mejor tuvo de todos fue la lurasidona, en la ecuación eficacia de tolerabilidad. Este es un estudio justamente reciente que mide a todos los grupos. Bien, un punto interesante, Roger McIntyre aquí publicó el mes pasado un estudio en el cual demuestra que eso en verdad es un estudio de estudios que se tomó anteriormente, es decir, no fue un estudio específico, que para allá, cuando vemos ahora depresiones con especificador mixto, se ve que la lurasidona es tan efectiva como en depresiones bipolares puras. Fíjense que en general los pacientes que fueron estudiados, 56% presentaban síntomas mixtos, que sabemos que hoy por hoy es uno de los problemas. Así que aparece también aquí una droga con un estudio ya de eficacia en pacientes mixtos. Bueno, lurasidona, ciencia y arte, evidencia y experiencia. ¿Por qué? Todo esto ¿para qué nos sirve? Es como si yo dijera, bueno, tenemos 3 guitarras. Una guitarra Fender, una Gibson Les Paul y una electroacústica. Conocemos las guitarras, sabemos cómo fueron fabricadas, son buenas guitarras, pero ¿qué es lo que más nos sirve? Bueno, en verdad es qué vamos a tocar y cómo vamos a tocar la pieza. Entonces no es lo mismo si la toca Jimi Hendrix, Eric Clapton o B.B. King. ¿Qué quiero decir con esto? Que los fármacos serían los instrumentos, pero en verdad, fundamentalmente, cómo podamos manejar este instrumento, cómo elegimos para cada sinfonía o para cada canción nuestro instrumento, nos va a permitir un poco más poder aplicar el conocimiento para el beneficio de nuestros pacientes. Por lo tanto, ¿qué podemos decir que nos puede interesar? Bueno, obviamente que sirve para la esquizofrenia aguda y la depresión bipolar, que hay evidencias iniciales de que es eficaz en pacientes bipolares con especificador mixto, hay muy pocos estudios en este punto actualmente, que su farmacodinámica con potencial beneficio en la dimensión afectiva y cognitiva en la esquizofrenia y en la bipolaridad. Hay estudios preclínicos y necesitamos más estudios en humanos que corroboren esta posibilidad. La suma del antagonismo 5-HT7 más el agonismo parcial 5-HT1A podría darle a este fármaco un buen lugar como potenciador de depresión resistente. ¿Y en quién pacientes podría más tener un perfil adecuado? En pacientes con bipolaridad y esquizofrenia con sobrepeso, dado que justamente no aumenta de peso, u obesidad, aquellos que tienen trastornos endocrinos, diabetes y dislipidemias, porque justamente también es el que menos produce esto, pacientes con enfermedad cardiovascular, no prolonga el QT, y si queremos evitar la sedación. Bueno, muchas gracias.